Bueno, Marisol, muchísimas gracias por tu presentación en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 9 temporadas, que se inició dando consejos, recomendaciones a la comunidad para que evite hechos de inseguridad y después fuimos entrevistando a destacados profesionales, ¿no? que, que están también en seguridad, como en el caso, como es el caso tuyo, que sos licenciada en criminalística, una Nobel licenciada en criminalística, así que te deseo el mayor de los éxitos que vas a tener, obviamente, vas a tener en tu carrera. Eh, Así que, bueno, te paso el micrófono, te presentás y vamos a hablar un poco de lo que es la criminalística, ¿no? ¿Cómo estás, Matisol? Presentate con la audiencia. Hola, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. Bueno, lo que es criminalística. Hay que siempre diferenciar la criminalística de lo que es la criminología. La Ok, criminalística, podemos verlo más que nada, todo lo que es con sus preguntas claras, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Tiene varias preguntas que la criminalística trata de descifrar el suceso del lugar del hecho. Siempre hay que referirnos al lugar del hecho, siempre, porque mucha gente se confunde con la escena de un crimen. Está mal dicho escena del crimen para nosotros, porque siempre que está investigando todavía no sabemos saber qué sucedió. Eso es lo que tratamos de claro, determinar. Por eso no decimos crimen, decimos lugar del hecho. ok, Lo que es la criminalística siempre trata de comprender el suceso del lugar. Por ejemplo, todo lo que son los peritos forenses, aquellos especialistas que están especializados en una parte, ya sea peritos forenses, justamente en medicina, en balística, peritos, entre otras cosas. sí, Ellos siempre tratan de saber qué sucedió y son especialistas de ciertos ámbitos de lo que es la justicia. Ellos siempre van a ser nuestros auxiliares de la justicia, lo cual va a esclarecer el hecho que ok. sucede. A diferencia de la criminología, que es el por qué pasó. ¿Por qué pasó este hecho? ¿Qué estuvo pensando el victimario para hacer tal suceso, mejor dicho? Ok. Eso es lo que se puede más que nada diferenciar entre la criminalística y la criminología. Y Siempre que sí, 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 te escucho. Discúlpame que te haya interrumpido. Después te hago la pregunta, sí. no está bien. Em, Siempre que hablamos de la criminalística, hay que tener muy en claro que son eh, puede ser un hecho que puede ser adulterado con facilidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos al llegar al lugar, porque Ok, si no, todo lo que se tiene que recolectar como evidencia termina después, más adelante, siendo inutilizado, porque no se usó de la manera correcta los métodos de levantamiento. ok, sí. ¿Qué me quería decir? No, no, sí, sí, me haces acordar a los comentarios en los medios sobre cómo fueron, viste, los, los estudios que se hicieron, los análisis, viste, cuando falleció. No voy a dar más detalles de si fue un suicidio o si fue un homicidio del doctor Nisman, ¿no? El fiscal Nisman, ¿no? Que Sí, se critica mucho en la forma en que la doctora Fein eh, eh, estuvo, por así decirlo, fiscalizando, supervisando, ¿no? El trabajo de los forenses ahí en el lugar del hecho. sí. Al respecto del lugar del hecho, siempre tenemos que saber que esta zona es altamente crítica, altamente que se puede ir la evidencia con mucha facilidad al cometer un pequeño error. Por eso no lo hace cualquiera en los levantamientos, los hace un especialista, porque al levantar, ya sea cualquier tipo de objeto, sea manchas emblemáticas que pueden ser parecidas a la sangre, pero todavía no podemos constatar que es sangre. Si, si llega a ser sangre, que suele pasar que se hace prueba en el lugar del hecho, y todavía no está 100% seguro si es sangre de humano o de animal.
Es algo que siempre hay que tener en claro. Laboratorio luego son otros peritos que ellos sí o sí van a estar confirmando qué es o no es. Ok. Llega a ser sangre o no llega a ser sangre, ya sea, y después lo comparan si es animal o persona. Por eso hay que tener mucho cuidado en esas zonas críticas, porque cualquier tipo de falla a la larga termina, por así decirlo, alterando todo. Y al final no termina sabiendo ni esclareciendo qué sucedió en ese hecho. Ese es un gran problema. Por eso se le dice manchas hemáticas, porque no se sabe si es sangre. Hemáticas. Exactamente. Así se les dice, porque tienes que sí o sí tenerlo de esa manera, porque no sabes qué es. Y si vos confirmas de una que es sangre, está mal hecha. Eso ya se encarga el laboratorio. Claro, y las manchas de sangre pueden ser de una persona, de un animal o de varias personas, y hay que levantar las muestras. Yo veo que las ponen, yo veía, ¿no? los de laboratorio químico, ¿no? Que las ponían en un tubito, lo encerraban en un sobre, lo lacraban y de ahí iba a la heladera, ¿no? Esa se llama la cadena de custodia, ¿puede ser? Si no, corregime, ¿eh? No, está bien hecho. A levantar lo que es una mancha, ya sea cualquier tipo de mancha, en este caso, como estamos hablando de lo que es sangre, o parecido a la sangre, se ponen justamente con un hisopo especial, se levanta aquella muestra y se pone en un tubo, así es, y además de eso se tiene que poner en los documentos dónde se encontró, en qué tipo de estado estaba, y además ponerlo a refrigerar. ¿Sí? Una cosa es cuando ya es líquido, pero cuando estamos hablando de manchas, se raspan, pero con demasiado cuidado, porque podéis levantar pinturas. Okay. Hay diferentes maneras de levantar lo que son manchas, siempre teniendo el máximo cuidado de no dañarlo y llevarlo al laboratorio. El hecho de que tenga la cadena de custodia, eso va a estar verificando de qué mano pasó a cuál, y que no tuvo ninguna alteración en el medio del camino. Ok. Vos sabés que me haces acordar el dermotest, ¿no? Cuando había una persona que había intervenido, había manejado un arma de fuego y que supuestamente había disparado el arma de fuego. Habían algunas versiones sobre lo que era revólver y pistola, ¿no? Que te quedaba muestras de pólvora, la deflagración de pólvora en la mano. Se sigue haciendo, o sea, ese dermotest se sigue haciendo todavía, ¿no? ¿O hay otra prueba más moderna? Actualmente sí se puede hacer dermotest, sí o sí, en el hecho de que ya sea pistola, revólver o cualquier tipo de arma móvil de mano, Sí. Se puede levantar pólvora. Ahí ya sabes si fue disparado por la misma persona o no. En el hecho de lo que son armas de fuego, sí o sí te va a quedar, si lo disparaste vos, lo mismo te va a quedar en las manos, lo cual la muestra es volátil, así que hay que tener demasiado cuidado cuando se tiene que levantar. Okay. Y sí hay otros tipos de prueba para lo que es pólvora. Eso sí, el laboratorio ve cómo fue el pequeño resumen de cómo fue levantado, y de ahí en más se encarga de saber si es positivo en el hecho de que fue disparado por esa persona o no. Claro. Muy bien. O sea que se sigue haciendo el motel. Sí. No, le pasó a una anécdota, le pasó, viste, a un compañero que fue policía, viste, y un detenido que presuntamente, bueno,
había hecho el disparo de arma de fuego en un homicidio. No sé por qué motivo no pudieron esperar en el lugar, lo tuvieron que trasladar inmediatamente a la comisaría, obviamente con la anuencia del fiscal, y lo hicieron pasar al baño. El tipo quería pasar al baño, claro. Y con el orín se lavó la mano. Y hubo un baile ahí tremendo, te digo, ¿viste? Y sí, porque ahí perdes mucho lo que es la evidencia. El hecho de ser transportado, el hecho de que haya tocado cosas anteriormente, de que haya hecho otras cosas, y en este caso, que fue al baño, puede perder mucha evidencia y a la larga no termina sabiendo si sucedió o no. Por eso todas las pruebas tienen que estar con sumamente cuidado. Ok. En una escena del crimen, el primero que ingresa es el fotógrafo, ¿no? En realidad es el coordinador. Tiene que echar lo que es el primer vistazo de la escena del hecho. Tiene que ver exactamente qué hay, tener mucho cuidado al pisar, porque tiene que ver lo que es piso, paredes, incluso techo. Tiene que ver exactamente con cuidado todo. Claramente, coordinador se llama. Sí, el coordinador. Sí. Al ver todo, comienza a ver qué perito va a necesitar. Si va a necesitar un perito biológico, lo que es no biológico, si va a necesitar un balístico, si va a necesitar el fotógrafo, qué tipo de perito va a necesitar. Y al ver si hay lo que es un cuerpo o no, también va a ver si va a requerir algo en lo que es el perito médico, el médico forense. El médico forense. El médico forense, a ver, corregime. El médico forense, tomame lección, ¿no? Vos tomame lección, ¿viste? Porque sí. yo he aprendido leyendo los ponchazos, ¿viste? El médico forense, me dijeron en algún momento, por eso corregime, aparte, ¿viste? Todos los estudios van evolucionando, van avanzando, ¿no? Que en el lugar del hecho determina, en primer término, cuál habría sido la causa de fallecimiento, o sea, si tiene algún indicio externo en el cuerpo que pueda ser visible a simple vista, y si efectivamente la persona falleció en ese lugar. ¿Puede ser? Sí hace eso el médico forense, sí, no está cerrado, pero siempre que el médico forense va a la escena del hecho, primero tiene que ver lo que es la temperatura de lo que es el cuerpo, y también saber la temperatura del lugar, porque aproximadamente con un cálculo va a saber cuánto fue de hora de muerte. Además de eso, ve lo que son rigidez muscular, ve exactamente todo, desde lesiones externas hasta lo que pudo ser cómo falleció la persona, en qué tipo de situación murió, ya sea que se cayó, ya sea que fue por herida de arma de fuego, pero sí tiene que ser primero un estimado de hora de muerte. Eso siempre es lo primero. Y después, claro, pues todo lo demás, dónde estuvo, si fue ya sea fue carbonizado o fue sumergido, sí, y en qué estado estaba, este tipo de posición de lo que son los cadáveres. Es decir, que el médico ahí te puede dar un adelanto. Mire, sí, este hombre hay un 90% de que falleció en el lugar, y también te puede aventurar de decir, de acuerdo a los indicios que él ve, este hombre no falleció acá, falleció en otro lugar y lo trajeron y lo depositaron acá, ¿no? Sí, así es. Uno, dependiendo de la hora de muerte, puede saber si fue o no transportado el cuerpo, ya que a la hora de morir la sangre en sí se pone pesada, actúa lo que es la gravedad y puede ver rigidez. Y ese es en los cuerpos. Podés saber la diferencia en que si fue movido o no, dependiendo en cómo están esas rigidezas, y porque hay un tiempo donde son fijas y otras que son móviles. Cuando ya es fijo es porque ya pasó bastante tiempo.
Bueno, el pero te otro pueden dar. tema, sí. Los jueces y los fiscales están pidiendo todavía plano, porque yo me acuerdo que iba un planímetro, o iba el perito de planimetría que hacía un plano de mano alzada y después, bueno, lo hacía con la computadora bien bonito, ¿no? De cómo era el lugar, el acceso y la salida. ¿Todavía se sigue usando eso? El periodo planimétrico, sí. Sí, sí, sí. Cuando yo estuve estudiando, tuve lo que es planimetría. Te hacen hacer un dibujo en nuestro caso nos hicieron hacer un dibujo de nuestro lugar del hecho, con nuestro cuerpo, nuestras evidencias, dónde estaba cada evidencia y cómo el coordinador fue poniendo las evidencias definiendo el lugar, ya que al principio de entrar tiene que verificar todo, como ya dije anteriormente. El planimétrico tiene que medir exactamente todo, dejarlo todo en claro. A pesar de que haya sido el mano alzada, en laboratorio se hace todo muy calculado para Ok. que no haya error. Porque después de eso también se puede hacer una reconstrucción del hecho tranquilamente. Claro, o sea que ya con ese plano, el juez o el fiscal, sin trasladarse al lugar, más o menos se ilustran y se ¿Dónde está cada cosa? Así es. dónde está cada cosa, tal cual. Rastros, también, rastros. Venía la chica con el polvillo, ¿viste? Con el cepillito ese, que es muy parecido al que utilizan las chicas como para ponerse maquillaje, ¿no? Vos sabés que siempre yo lo Sí, veía y empezaba a pintar con polvo blanco a ver si podía enganchar una huella, ¿viste? Y la verdad que cómo trabajaban los chicos de rastro. Eh, ¿qué, ese peritaje, ¿cómo lo conceptualizás vos? Últimamente, ¿da resultado levantar huellas? Los delincuentes últimamente se ponen guantes para no dejar huellas. ¿Cómo lo estás viendo? bueno, todo lo que es rastros, lo cual siempre me ha encantado, es que como cada persona es única, eh, es muy fácil eh, saber quién puede ser si es que tenés todo para compararlo. Siempre que tenés que levantar una huella, tiene que ser idóneo, tiene que verse bien, tiene que estar al menos la manera perfecta para que luego puedas compararlo con otras huellas. Así Ok, es, te lo resumo. Eh, lo que sí, el hecho de dejar huellas hace mucho más fácil el hecho de saber qué tipo de persona pudo haber cometido el hecho, mejor dicho. Eh, y sí, últimamente he visto mucho de que usan mucho guantes, mucho lo que son los guantes para no dejar huellas, ya claro, que es una buena manera para no ser uno localizado, sinceramente. Además de, bueno, dejar otro tipo de rastros eh, de uno biológico. El ok. hecho de dejar una huella te puede causar, al menos al criminal, muchos problemas. Eso es cierto. Bueno, sí, sí. No, y en dactiloscopía sí veía la búsqueda era manual. O sea, eran salones enteros de cajones Se busca la huella perfecta, sí, me sí, sí, no, imagino. no, eran, la verdad que eran un trabajo. Yo creo que ahora con todo lo que es sistemas de computación, yo creo que pones la huella en un lugar y ya por sistema te lo saca en 2 segundos, pero lo que era la búsqueda manual era un trabajo titánico, te digo. Era un Sí. ejército de gente que había en dactiloscopía. Yo creo que tiene que ya haber disminuido eso. Bueno, Marisol, hemos llegado al final. Has estado fantástica. Yo espero que te hayas sentido cómoda. Le has hecho honor a tu papá, a Felipe Rodríguez, que ya estuvo varias veces en el programa, es un gran colaborador, ya es como de la casa, así que tu papá. Así que bueno, te agradezco muchísimo tu participación y esperemos que esta no sea la última. Nuevamente, éxitos en tu carrera, yo creo que lo vas a tener, así que bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por todo, en serio. La pasé muy bien. Bueno.
Me alegra haber informado más al respecto. ¿Cómo? Me alegra haber informado más al respecto de lo que es criminalística. Sí, Pero sí, 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 un sí. poco. Muy, muy ilustrativa, muy clara, precisa y muy, muy clara, y muy sintética y la verdad que estuviste fantástica. Te mando un saludo a la distancia y muchísimas gracias, Matisol. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Chao, hasta luego, chao.